2 minutos. ¿A qué le ponemos la lupa, señor don Álvaro Forero? Hoy se presentó una encuesta sobre la polarización política en Colombia. Lo hizo la Fundación Valientes Dialogar, que dirige Miriam Méndez. Y es muy interesante. La encuesta la hizo el Centro Nacional de Consultoría con todas las reglas, financiada por la Fundación Ford. Y pues muestra la foto de la polarización tan tremenda. Una de las mediciones es comparada a otras zonas del mundo. Colombia se mide la polarización en 3.65, mientras que Latinoamérica está en 2.5 y el mundo está en 2.4. ¿Sobre cuánto? Sobre 5. Sobre 5, Colombia en polarización está en cuánto, en 3.5. 3.65. Hércules, disparado. Es uno de los países de mayor polarización. En otro estudio que había visto antes que... ¿Cómo miran eso? Cuadro cartesiano. Combinando distintas encuestas. Colombia estaba en los niveles de polarización de Estados Unidos y de Argentina. Pero aquí está disparado. Esto es una cosa altísima. Y empiezan a preguntarle a la gente qué tan polarizado considera que está, por ejemplo, el país. Los colombianos consideran que el 84% de los colombianos considera que el país está muy polarizado. Consideran que su ciudad o municipio está muy polarizado, el 75%, pero esta es la más impresionante. El 40% considera que su familia está polarizada. Su familia, imagínense eso. A la pregunta pensando en los últimos años, ¿diría usted que ha cambiado su posición política o que permanece igual? Esta es la gran paradoja, tanta peleadera. Y la encuesta muestra que en los últimos 3 años el 73% considera que se ha mantenido igual. O sea, no que cambia. Todo lo que se ha dicho increíble, ¿no?, en contra de uno o del otro, ¿qué tal?, no ha servido para nada. Al contrario. Y esa es la gran paradoja y esta es la enseñanza de esto. Entre más polarización hay, entre más crítica hay, más se asegura cada una de las partes en su posición. Se fija. Entonces, ¿por qué cree que a los polarizadores les gusta impulsar la polarización? Porque eso les fideliza a la gente. Claro. Y los contrarios están creyendo que le están cascando. No le están cascando, le están asegurando la fidelidad de sus seguidores. La otra pregunta, ¿cree que es posible reducir la polarización en Colombia cambiando la forma en que hablamos? Esa es tal vez la única positiva. El 76% cree que sí. Pero pero no lo va a hacer. Pero es que hay que empezar a cambiar la forma en que hablamos. Claro. La pregunta es, ¿eso cuándo va a pasar? Eso. Está muy bueno el estudio. Sobre los efectos, una muy impresionante es que en materia de gobernabilidad, los costos de la polarización se consiguen muy altos, 63.9. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que si gana la presidencia un antipetrista, pues muy posiblemente va a tener la misma polarización y por ende va a tener la misma dificultad de gobernabilidad. Porque se mantiene esa polarización. Claro. Si gana. No es que salen de Petro extremos. y entonces llegan y los proyectos por el Congreso fluyen y la opinión pública se tranquiliza. La oposición le va a hacer la... Es que esa es la tragedia de la polarización. Que se mantiene los que sistemas. se va a mantener. Y tienen un mecanismo interesante que es el polarizómetro, en que cada persona puede entrar y hacerse el autoexamen. Sería bueno que la gente lo hiciera para ver qué tan polarizado ¿cómo es está. Autoexamen. Polarizómetro. Porque una de las conclusiones, obviamente eso se sabe siempre en psicología, es que la gente considera que el otro actúa desde el sesgo, Claro. desde la falta de neutralidad. Y él sí se considera que piensa con valores. La superioridad moral. Encuentran el polarizómetro en la página de Valiente es Dialogar, www.valientesdialogar.org. Vale la pena hacerlo porque aprende uno mucho sobre uno mismo y sobre los demás con esas preguntas.
Don Pedro Viveros, ¿a qué le ponemos la lupa esta semana? Don Jorge Alfredo, yo invito a que le pongamos la lupa a las elecciones del domingo 16 de noviembre en Chile. Recuerde usted que viene del sur una corriente de victorias de derecha, unas más moderadas que otras de corte más libertario, como el de Milei, en la victoria que tuvo en las parlamentarias de ese país, y el presidente Paz en Bolivia, que es un hombre de derecha pero no extremista. El 16, el domingo, hay, digamos, 4 candidatos, Jorge Alfredo, que son los que están dentro de la baraja de los que puede, entre muchos otros candidatos, porque allá también hay más, ¿no? Pero los 4, digamos, que están punteando son una exministra del presidente Boric, actualmente en el poder, de apellido Jara, quien en los guarismos se ve como la que puede ganar en la primera vuelta, es decir, puede pasar a la segunda vuelta. Y el gran debate que hay en Chile es quién va a pasar a la segunda vuelta con ella, porque los otros, de los 4 candidatos, los otros 3, uno es de corte extremista, que es Katz, que se presentó en la elección pasada, quedó de segundo, lejos de Gabriel Boric. Matei, que es una mujer piñerista del gobierno del fallecido presidente Piñera, y Kaiser, que es un hombre, el estilo Milei. Entonces, mire usted esta paradoja. No hay una sola derecha, sino que hay 3 derechas entre los candidatos de derecha. Y la disputa es, ya dan por descontado que Jara, la candidata de Gabriel Boric, actualmente en el poder de corte izquierdista, puede pasar a la segunda vuelta, pero el gran misterio es quién va a pasar a enfrentarla. Y en ninguno de los escenarios de la segunda vuelta que hacen los encuestadores, la señora Jara le gana a ninguno de los candidatos que salga, porque esos 3 sectores se van a unir en esa segunda vuelta con el candidato que salga para en el balotaje pues ganarle a la candidata de Gabriel Boric. Y yo digo que hay que ponerle la lupa, porque de ganar la derecha en Chile se comienza a reconfirmar que del sur vienen unos vientos de derecha, o por lo menos contra la izquierda en América Latina, Jorge Alfredo. Silvia, ¿a qué le ponemos la lupa? A un informe de Human Rights Watch que es demoledor, Jorge, porque denuncia que 252 migrantes venezolanos enviados por la Casa Blanca, por la administración de Donald Trump al CECOT, el Centro de Confinamiento de Terrorismo en El Salvador, fueron víctimas de torturas sistemáticas, violaciones y privación de agua, comida y atención médica. Dice el documento que los abusos ocurrieron durante los casi 4 meses que estos migrantes permanecieron detenidos allí en El Salvador antes de ser repatriados en julio a territorio venezolano como parte de un acuerdo entre Estados Unidos, El Salvador y el régimen de Nicolás Maduro. Human Rights Watch asegura que los testimonios que han venido encontrando de víctimas muestran cómo se presentó allí en ese CECOT un patrón de maltrato físico y psicológico que incluye golpizas diarias, violencia sexual y condiciones inhumanas de encierro. Pues, mi querida